Amigos de Diario Expreso, bienvenidos a una nueva entrevista, esta ocasión con Alembert Vera, consejero electo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Alembert, bienvenido a las instalaciones de Diario Expreso. Sí, Richard, muchas gracias. Muchas gracias a Diario Expreso. Sin embargo, pese a que en teoría el Consejo de Participación es un ente ciudadano, siempre ha tenido estas críticas de responder a alguien más o a alguna organización política. No se puede negar que en la campaña también la Revolución Ciudadana estuvo aupando sus candidaturas, ¿no? ¿Eso de alguna manera no hace pensar o de qué manera puede descartar de que ustedes no puedan responder al correísmo? Sí, ahí hay dos cosas, ¿no? Porque también se habló mucho de los candidatos correístas, los candidatos socialcristianos, los candidatos disque independientes. Y insisto, creo que esa línea discursiva que se implanta con la idea, como tú muy bien lo dices, de deslegitimar una elección no produjo ese efecto. Al revés, porque si se tratase de democracia, si se tratase de aupar un partido político, en ese momento la situación actual, según la estadística, estaría en que si regresa Correa, sería nombrado presidente en primera vuelta. Entonces, digamos que esa línea discursiva tuviese algo de efecto o razón, se estaría actuando a favor de la democracia. Sin embargo, no es verdad, porque la transparencia, la independencia de los poderes se da sobre todo cuando hay un respeto irrestricto a la ley. Entonces, en este caso, los consejeros electos, no sé específicamente si alguno tenga una tendencia política específica, una tendencia ideológica específica. Lo que está claro es que ninguno tiene ninguna afiliación política, que con eso se cumple el parámetro legal. Y de ahí la transparencia, la objetividad, se da cuando se cumplen los procedimientos, que se deje de enfocar el Consejo únicamente, que lo vemos ahora, ¿no? Que el Consejo de Transitorios, de suplentes, de los destituidos, se está basando únicamente en elegir autoridades cuando hay labores más importantes. Entonces, de ahí creo que se debe empezar la lucha, empezar a reconquistar a la institución como institución pública y poner nuevamente esta herramienta, que es el Consejo de Participación, al servicio de la ciudadanía. Actualmente hay un consejo que está en funciones mientras ya se han posesionado ustedes como los consejeros definitivos para el siguiente periodo. ¿Qué expectativas tiene de este consejo que actualmente está revisando los procesos para designación de autoridades, mientras también harían un proceso de transición con ustedes para el nuevo periodo del consejo? Sí, mire, aquí lo digo con el mayor de los respetos. Nunca falté respeto a nadie, menos a personas que no conozco. En este caso, a los actuales consejeros que son suplentes de los suplentes destituidos. Eso lo digo con el mayor de los respetos, pero los nombres y las cosas como son. Entonces, entendería que en primer lugar ya no les da el tiempo, jurídicamente no les dan los plazos para concluir los concursos que están en marcha: Contralor, Defensor Público, Defensor del Pueblo, bueno, y demás. Y hay que ver la conformación de las comisiones, cómo se las realizó. Y sobre todo, aparte, que tenemos sentencias, en este caso, de la Corte Provincial, que anula todo lo actuado por el expresidente del Consejo de Suplentes, que era Hernán Ulloa. Entonces, hay que ver cómo la Corte Constitucional va a resolver este caos jurídico que creó la propia Corte Constitucional. Porque recuerden que la destitución de la Corte Constitucional la hacen prácticamente en la mitad de las elecciones, cuando ya habían aprobado una consulta popular sobre una sentencia que llevaba hace un año en vigencia. Entonces también hay que procurar y preguntar por qué lo hicieron así. ¿Por qué no hicieron esto hace un año? Y no tendríamos el caos institucional. Entonces, el Consejo de Participación, digo con el mayor de los respetos, que son suplentes de los suplentes destituidos, debería dedicarse exclusivamente a la transición y nada más. ¿Por qué? Porque los plazos no le dan, indistintamente de que están legitimados o no por el pueblo ecuatoriano para ejercer esa función pública. El no designar las autoridades en este tiempo que les resta al actual Consejo, de alguna manera justifica las voces que han empezado a decir que sería, entre comillas, peligroso que los consejeros, de alguna manera afines a la Revolución Ciudadana, estén de vuelta en el proceso de selección de autoridades y justamente con el tema, por ejemplo, de la elección del Contralor, pese a que estos procesos ya están en fase de Comisión Ciudadana de Selección.
¿Qué responde a estas acusaciones de que tal vez el correísmo otra vez tenga influencia sobre la designación de autoridades? Lo mismo, que es absurdo. Ese es un planteamiento de perdedores, evidentemente, porque, claro, cuando tenían a los 4 destituidos por la Asamblea, que no hay más ilegal y más aberración que 4 personas que han sido destituidos por la Asamblea sigan en funciones por una acción de protección, es simplemente absurdo, ¿no? Jurídicamente no es viable, porque es un acto político. Es como que yo mañana presento una acción de protección para destituir al presidente. No se puede simplemente. A lo mejor aquí alguien lo hace, ¿ya? Pero simplemente no se podría usar ese canal para obtener un acto político que es de la Asamblea, en este caso como una destitución. Entonces, insisto, decir o afirmar eso es darle el valor contrario a la actuación de gobierno. Significa entonces que Lasso quería poner directamente al Contralor, que Lasso quería poner al superintendente de bancos. Eso lo sabemos que sí es real. ¿Por qué? Porque esto de los ad honorem que salieron corriendo ahorita, ¿no?, por actos de corrupción, fue uno de los que llamó al superintendente de bancos electo a decirle que se baje, y lo amenazó. Nosotros escuchamos el audio que como mafioso de cuarta, ¿no?, vas a ver lo que te va a pasar, le decía. Entonces es interesante. Y por eso digo, no hay que generar o no hay que caer en este discurso, ¿no? El relato muchas veces genera esta lesión a la democracia, esta lesión a la institucionalidad. ¿Qué garantía le puede dar a los ecuatorianos de que su accionar en el Consejo será completamente independiente? Sobre todo el de la votación. Primero, que fuimos elegidos por el pueblo y para el pueblo a través de una elección que fue muy complicada. Hay que recordar que el Consejo Nacional Electoral no hizo nada para que la ciudadanía conozca de esta elección. Muchas personas con las que hemos hablado se encontraron el día de la elección con 8 papeletas, sin saber que tenían que llenar las 8 papeletas. Entonces, creo que esa es la mayor garantía, la confianza que nos dio el pueblo, que los ecuatorianos, las ecuatorianas, pese a que en una elección que la gente desconocía completamente, sacamos una amplia mayoría en electorado. O sea, 1 millón de votos no es poco, 2 millones no es poco. Casi todos los consejeros que hemos entrado estamos con ese promedio de votos. Es una votación histórica también. Ninguno de los otros, el otro consejo no obtuvo esta cantidad de votos, y entendería que desde ese punto de vista también hay que hacer esa concesión, ¿no? En el Consejo de Participación, lejos de las opiniones respetables, es un avance en la democracia. Gracias, Alemberto, por la entrevista con nosotros. Muchísimas gracias, Richard.